Hola, amables televidentes, bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Mucho gusto en saludarles, a la vez que lo hacemos también con nuestro directo hermano y amigo Alcedo Ramírez, que está a nuestro lado. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Como siempre, amigos televidentes, queremos darle la bienvenida a esta su nueva versión de Balance Financiero. Nosotros, Hermógenes, agradecemos a los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes semana tras semana. También queremos recordarles que en los diferentes segmentos de actualidad, gestión, finanzas y el mundo de los impuestos le llevamos las noticias y los argumentos más importantes y objetivos relacionados con cada una de esas áreas del conocimiento humano y de la actividad humana. También, Hermógenes, nosotros queremos recordarle que si va a hacer un buen yogur natural con la leche Milex en la presentación líquida y entera, tiene la mejor opción y al más bajo precio. También cuando se trate de muebles para todos los tipos de negocio, empresa, institución, en Muebles Omar encuentra las mejores alternativas al alcance de todos los presupuestos. Y si de comprar un buen regalo para un baby shower, para ya un niño, juguete para niños de todas las edades, en La Novia de Villa encuentra las mejores opciones. Y no nos podemos olvidar que estamos siempre, queremos recordarles que en Seguros Banreserva encuentra las mejores opciones para todos los tipos de riesgo. Y Hermógenes, miren, este fin de semana queremos llevar a tu interés y al interés de todos los amigos televidentes dos ideas muy importantes que tienen que ver con una reflexión de suma utilidad para todos nosotros. Es lo primero, la importancia de la sabiduría como una herramienta que nos permite a nosotros, por sobre todas las cosas, tomar buenas decisiones, ser moderados, ser templados, porque decía en el libro de la sabiduría de la Biblia que la sabiduría es más importante que el dinero, que hasta la salud. ¿Y por qué? Porque no nos olvidemos que el gran rey Salomón, cuando le preguntaron que qué quería, si quería riqueza, él dijo, no, yo lo que quiero es la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y nosotros estamos convencidos que todos los seres humanos siempre necesitan un ingrediente, un poquito más de sabiduría. Y recordar, Hermógenes, que en la lectura evangélica de este fin de semana se habla del joven rico que le pregunta a nuestro Señor Jesucristo qué se necesita para alcanzar la vida eterna. Y Jesucristo le dice de una forma, vamos a suponer, muy fundamental, bueno, tú lo que debes hacer es cumplir los mandamientos. Y él le dijo, no, yo todo eso lo he hecho desde niño, he cumplido con todos los mandamientos. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, y ahí fue que se la puso dura, le dijo, no, pero solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice la palabra que el joven rico se fue muy triste porque tenía mucho dinero. Y ese, amigo televidente, es lo que nosotros debemos cuidarnos. Debemos tener siempre presente que el dinero es un medio y no un fin. Muchas veces nosotros hacemos del dinero un ídolo y eso está mal. Debemos pensar que el dinero es un medio para conseguir otros resultados finales más importantes, como son la sabiduría, la salud, las buenas relaciones. Correcto, muy buena presentación cristiana. Y el PNUD, que es el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, pues ha presentado el informe de financiamiento para la Agenda 2030 en los países de renta media. Y este informe, en lo referente a República Dominicana, refleja unos índices que ameritan nosotros los comentemos en Balance Financiero. Regresamos para entrar en materia. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente
Alguien muere y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar, o la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club, descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Usted está viendo Balance Financiero. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Desde principios de siglo, no es solamente en América Latina, pero en América Latina que nosotros sabemos, pues se estableció lo que es la agenda del milenio. Exacto. Donde se hacen planteamientos tan en firme como la erradicación de la pobreza extrema, el analfabetismo, la salud, en fin, la igualdad de género. La educación. Los principales factores que distancian una sociedad desarrollada de una subdesarrollada, que bien subdesarrollada. Exactamente. Entonces, en ese sentido, el PNUD, que es el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, pues acaba de emitir el informe para la Agenda 2030 en países, o sea, el informe de financiamiento para países de renta media. Intentar colocar a la República Dominicana de renta baja a renta media implica una serie de componentes o factores que se convierten en un puro reto. Indicadores, exacto. ¿Qué quiere decir? Que esos indicadores, correctamente tú lo expresas, deben cumplir con unos estándares internacionales. Y lo que trata es de medir en este informe cómo se ha distribuido el financiamiento de las diferentes variables que hemos citado, cómo ha permeado los recursos alrededor o en soporte al logro de esas metas. Hay datos reveladores que después de tu intervención con gusto comenzaremos a desmenuzar. Sí, mire, Hermógenes, amigos televidentes, yo pienso que ese informe es muy importante que lo comentemos aquí en Balance Financiero, porque si bien es cierto que la República Dominicana ha exhibido, y yo te diría, cada vez que Naciones Unidas o Banco Mundial o el BID o algún organismo internacional presenta unas estadísticas o un informe donde los indicadores de desarrollo humano salen a relucir, no menos cierto es que inmediatamente aparece información del Banco Central reiterando que República Dominicana tiene el crecimiento más alto del Producto Bruto Interno en América Latina. Y nueva vez nosotros tenemos que reiterar que una cosa es crecimiento, es simplemente cómo va variando el Producto Bruto Interno de año tras año, pero ese producto, ese crecimiento del Producto Nacional, muchas veces, la mayoría de las veces no es bien distribuido, y de ahí es que viene que precisamente las Naciones Unidas, el Banco Mundial, han diseñado otros indicadores que son los que señalan cómo va el desarrollo humano. Y precisamente quiero hacer esta aclaración, porque si bien es cierto que tenemos un país, una economía en rápido crecimiento y en un crecimiento vertiginoso, no menos cierto es que ese crecimiento es muy desigual y a la vez República Dominicana exhibe de los principales indicadores de desigualdad social. Y también, como tú mencionas, Hermógenes, que ahora vamos a entrar en los indicadores indican, y valga la redundancia, los indicadores señalan que en República Dominicana en algunos factores importantes de crecimiento, como son el número de niños que mueren en los primeros 5 años, los indicadores de pobreza, los indicadores de analfabetismo, los indicadores promedio de escolaridad, los resultados promedio de escolaridad básica en áreas como la matemática, el lenguaje y la ciencia,
Ahí República Dominicana tiene unos retos muy importantes, que es la palabra que tú utilizas, y es la que nosotros queremos llevar al ánimo de los amigos televidentes, y es que hay áreas que no solamente tienen que ver con el crecimiento económico, sino que cómo ese crecimiento se distribuye en toda la población, que reflejan, como tú bien indicas, Hermógenes, una sociedad de ingresos medios y una sociedad medianamente desarrollada. Así mismo es. El informe comienza comparando las dimensiones climáticas y también el medio ambiente. Dice que en nuestro medio han identificado plantas o géneros en extinción, número de plantas, 11.143 contra 2.500, que es el estándar de la región. 11.000 contra 2.000. Es 5 veces más prácticamente. Es muy alto. Entonces, el empleo vulnerable para mujeres jóvenes está en un 46% el empleo vulnerable versus el 8.6% que es el de una economía desarrollada. O sea, de un 46 a un 8. 6 veces más. Ya 600% por encima. Y el caso de la mortalidad materna, que es el doble del estándar. Asimismo, los embarazos de 15 a 19, en jóvenes de 15 a 19 años, pues es la más alta de la región. Son datos extremadamente reveladores. Si a eso tú le sumas el factor desnutrición, que es lo de la pobreza extrema, que es por lo que se fijó básicamente las metas de Naciones Unidas, milenio de la ONU, y este indicador está en un 10.8, mientras que el índice esperado es de 2.7%. 10.8 contra 2.7%, muy alto. Sí, Hermógenes, todo, según esos datos, amigos televidentes, yo hago dos lecturas importantes. La primera es, como tú bien mencionas, que son datos tangenciales, en el sentido que son datos que no tienen que ver directamente con el crecimiento de la economía, pero sí es muy importante y tienen que ver con cómo se distribuyen esos recursos en la economía. Por ejemplo, el dato, como tú bien dices, de los salarios de las mujeres, el dato de los indicadores que tienen que ver con la salud materno-infantil, son datos que nos sitúan muy lejos de los estándares, como tú estableces, de países desarrollados o medianamente desarrollados. Y ahí tenemos que ampliar la cobertura, ampliar los esfuerzos. Y el otro aspecto, es decir, son datos, Hermógenes, que indican una fragilidad materno-infantil tremenda. Lo que quiero decir que en materia de niños y en materia de mujeres todavía debemos mejorar mucho, y es la exhortación que hacemos. Hay que trabajar de manera enfática en esos dos aspectos: mejoramiento de la calidad de vida de los niños y de las mujeres, tanto a nivel de escolaridad como a nivel de salud y bienestar femenino. Y entonces el otro aspecto, Hermógenes, que a nosotros nos preocupa, tiene que ver con el cambio climático. Pero ahí tú has presentado, y amigos clientes, se ha presentado una variante del cambio climático, que no es tan solo con las variaciones en la temperatura y en el volumen de lluvia que cae, sino en especies, digamos, de flora, es decir, especies de árboles y que están desapareciendo de República Dominicana. Y ahí tenemos una cifra escalofriante, que cuando es, vamos a decir, el promedio de la región o de los países medianamente desarrollados es de 2.000 tipos diferentes, aquí tenemos 11.000, casi 5 veces más. Eso indica que aquí tenemos que hacer un trabajo fuerte en botánica, en agronomía, en reforestación, en esas, ver cómo combatimos y cómo logramos que vuelvan a surgir esas especies que poco a poco han ido desapareciendo. Porque no nos olvidemos que parte del cambio dramático en el clima se debe precisamente a la desaparición de esas especies de árboles,
y que hemos ido experimentando en los últimos años. Y eso, sin lugar a duda, amigos televidentes, se debe a la depredación del hombre. Sí. Ahí yo diría que eso tiene que ver mucho con la gerenciación, cómo manejamos nuestros recursos, en este caso que son recursos no renovables, que son recursos que si no los podemos cuidar, dentro de poco tiempo, simplemente se habrán extinguido y no vamos a tener forma de volver a tenerlo con nosotros. Así que hay un trabajo importante, ahí yo exhorto, Hermógenes, para darte la palabra, a que las universidades dominicanas deben poner su granito de arena. Las universidades dominicanas, comenzando por la Autónoma de Santo Domingo, que es tu alma mater, debe pasar de tan solo pedir más presupuesto a precisamente mucha de ese dinero dedicado a la investigación, lo canalice a áreas donde hay esa vulnerabilidad, que es la palabra que debemos usar, en esos diferentes indicadores, esa vulnerabilidad que exhibimos como país, y ver la forma que podemos contribuir a ir reduciéndolo y que de aquí al 2030 podamos estar al día y de acuerdo con los estándares internacionales. Así es, Alcedo, el informe de la PNUD, o del PNUD. Producto de Naciones Unidas, Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. En su párrafo, que yo diría central, expresa lo siguiente, y con esto, bueno, pues necesariamente tenemos que ir a un cambio. La República Dominicana se encuentra en la difícil posición de ser considerado país de renta media alta, pero con brechas persistentes y desafíos emergentes, como lo es el cambio climático, acceso a la tecnología e innovación y la reducción de las desigualdades estructurales en la dimensión social. Sí, que para cerrar, Hermógenes, el segmento que nos estaban llamando, es prácticamente tres variables que aquí en Balance Financiero la comentamos mucho. El problema climatológico, número uno. Número dos, el aspecto tecnológico, que nosotros siempre aquí hablamos de que la tecnología tiene que usarse, pero de manera racional, de manera inteligente, y no simplemente aumentar el número de usuarios de Internet, sino que la tecnología tiene que usarse apropiadamente. Y en tercer lugar, reducir drásticamente los niveles de desigualdad, que la mejor forma de hacerlo es invirtiendo en educación, pero en capital social y humano, más que en capital físico de obras y de construcciones. Ahora hay que pasar a hacer grandes inversiones en el hombre, en el ser humano, en su capacidad, en su capacitación y en su salud integral. El Fondo Monetario Internacional, ya metidos en el otoño y donde comienzan a vislumbrarse los arbolitos navideños y parecen como reciclados, porque es que hace tan poco que lo quitaron, que tú dices, ese es el mismo que estaba, y no sé si es que el paso del tiempo va erosionando las emociones, pero el Fondo Monetario Internacional, metido en estos tiempos, acaba de revisar los índices de crecimiento de nuestros países, colocando a la República Dominicana en el primer lugar por encima de Panamá, de América Latina, en crecimiento de un 6% sobre el resto de la región, que apenas está proyectada para un 2.7%. Vamos a comentar eso tan pronto regresemos. No se muevan. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido, porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina.
Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Si Panamá decreció o está proyectado un decrecimiento de año a año, 18-17, Sí, porque estaba en 10 y pico a también. un 4.6 y venía de un 5.4, ¿cómo es que República Dominicana, y yo no quiero dudar nada, pero te estoy haciendo la pregunta porque tú eres el técnico, tú eres el que maneja tú tienes los datos internos del Palacio Nacional, tú tienes acceso a todas esas informaciones, Alcedo Ramírez. Entonces, ¿cómo es que Dominicana, de un 4.6, ahora va a ir a un 6.4%, 2 puntos más prácticamente? Un 50% de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Ese Hermógenes es una Fondo cifra. Monetario Internacional, ten cuidado. Son dos, aquí yo quiero, Hermógenes, llevar al ánimo de los amigos televidentes un par de reflexiones importantes. Y es que, como tú bien dices, son cifras que a nuestro humilde entender obligan a uno revisar los numeritos, como decimos en el argot numérico. Porque, por ejemplo, visto así como tú lo planteas, quiere decir que el Fondo Monetario Internacional está señalando que República Dominicana va a aumentar su Producto Bruto Interno. El crecimiento va a pasar de 4 punto algo a 6 punto algo. Eso es un incremento en el cambio porcentual de prácticamente de un 50%. Entonces eso quiere decir que hay que buscar los elementos que hacen posible ese cambio tan dramático. Como tú bien dices, y más en una economía regional donde la tendencia es hacia la baja, inclusive un país que tiene una economía bastante fuerte y no sujeta a los vaivenes de la inflación como es Panamá, porque es una economía eminentemente dolarizada y una economía con grandes entidades financieras y en rápido crecimiento. Entonces, ahí nuestro argumento va en dos. A mí me gustaría que alguna unidad, alguna entidad independiente como la Oficina Nacional de Estadística revise los datos del Banco Central, porque no nos olvidemos, Hermógenes, y aquí ustedes, tú y el hermano Francisco Canahuate, que queremos felicitarlo por un año más de vida y que ha llegado ya a la adultez, a la mayoría de edad. Ustedes saben más que yo, que los datos financieros, estadísticos y económicos, siempre es bueno que sean revisados por una entidad independiente. Eso, amigos televidentes, no implica que estamos poniendo en duda los datos e informaciones que son suministrados por el Banco Central. Pero sí que nosotros estaríamos mucho más cómodos con esas informaciones estadísticas si los mismos son certificados por un ente independiente. Y esto, Hermógenes y amigos televidentes, no es nada raro. Nosotros en la década del 70 y del 80 fuimos presidente del Colegio Dominicano de Estadísticos y Demógrafos, y nosotros en ambas ocasiones, cuando nos tocó presidir el Colegio de Estadísticos y Demógrafos, nosotros siempre propugnábamos porque las estadísticas oficiales de República Dominicana salieran de la hegemonía del Banco Central y fueran conducidas y administradas por un Instituto Nacional de Estadística independiente del área financiera del gobierno y del área del Banco Central. Y de esa manera podríamos tener el contrapeso, el contrachequeo, el contrabalance de los datos e informaciones que son proporcionados por una entidad y que a su vez deben ser reconfirmadas por otra entidad. Eso, amigos televidentes, es lo que comúnmente se hace en el mundo de las finanzas, de la contaduría, de la contabilidad, donde los estados financieros de los países, de las entidades financieras, de las entidades comerciales y de las transnacionales son evaluados y son certificados y analizados por entes externas, las auditoras externas, que se encargan de reconfirmar si esos datos e informaciones, como bien dicen en los dictámenes, reflejan bastante bien o razonablemente bien la situación real
de la empresa o de la entidad. Así que a nosotros nos gustaría una especie de certificación externa que nos dicen que esos datos e informaciones razonablemente representan el crecimiento económico que ha habido en el país. Y por último, Hermógenes, yo quiero también reiterar que si debemos felicitar al Banco Central por el ofrecimiento de esos datos e informaciones estadísticas, más yo pienso que debemos felicitar a los comerciantes, a los empresarios, a los productores, a los campesinos en sentido general, a los entes productivos del país, que son quienes hacen posible que ese desarrollo, ese crecimiento económico sea una realidad. Y eso se debe, sin lugar a duda, a la pujanza de los entes, de los agentes de producción de República Dominicana. En el año 2008 nosotros, los dominicanos, recibimos una agradable noticia dentro de todo lo desagradable de ese año y finales del anterior, y fue que estábamos blindados, que la economía dominicana estaba blindada a la crisis que se comenzó a llamar inmobiliaria, pero era una crisis económica ya global. Financiera realmente. Pero la agradable noticia de que estábamos blindados, pues cayó con alguna incredulidad, pero con mucha alegría a la vez, porque representaba un reto para quienes nos dirigían en ese momento. Entonces, ahora, con este nivel de crecimiento que presenta República Dominicana, y déjame llamarle crecimiento bruto, y después te explicaré por qué crecimiento bruto. Este crecimiento anunciado para la República Dominicana para liderar la región, bueno, pues yo me voy a recurrir a aquel argumento, voy a sacar aquella carta de 2008 y decir que estamos blindados ante la guerra económica existente entre Estados Unidos y China, basado sencillamente en que China lidera o está por encima en el intercambio comercial, por encima de Estados Unidos, más de 6.000 millones de dólares. Entonces, República Dominicana está blindada, la economía dominicana, porque se permitirá tener un crecimiento bruto, reitero, tal que supere a todos los de la región. Y más o menos similar al de China. O sea que en eso la República Dominicana realmente exhibe indicadores extraordinarios de crecimiento. Por eso que yo digo, Hermógenes, mira, como profesional de la informática, de la estadística y de la numerología, de las matemáticas, yo pienso que es razonable hacer un estudio, un análisis para asegurarnos de que esas cifras corresponden a la realidad de la economía dominicana, porque no nos olvidemos también, Hermógenes y amigos televidentes, en este mundo posmoderno, en este mundo tan digitalizado, en este mundo tan automático, muchas veces tú bien sabes que un error digital se puede reproducir en muchas direcciones, y cuando tú vienes a ver hay unas partidas que han sido, digamos, sacadas de contexto y sacadas de la realidad. Entonces, nosotros pensamos que nunca está mal. Yo diría que uno de los inventos más extraordinarios para las finanzas, para la transparencia y para el bienestar de las organizaciones es precisamente el trabajo del auditor, que no hace otra cosa sino reconfirmar que los datos e informaciones que son producidos por los entes interesados, en este caso las entidades públicas y privadas, a su vez son convalidados por entidades independientes cuyo trabajo es ese. Vamos a revisar los supuestos, vamos a revisar las cifras que se están manejando y vamos a revisar que esos crecimientos corresponden a la realidad y que no haya ocurrido algún error de cálculo que no haya sido notado por los entes que generan esos datos y esas informaciones estadísticas. Bueno, y hablando de Estados Unidos, la embajadora Robin Bernstein está imponiendo un estilo muy peculiar y muy personal de ella. Y muy femenino. Basta entrar a la página de la embajada norteamericana y tú encuentras declaraciones de ella, cosa que era muy escaso, era muy eventual con otras gerencias, llamémosle así. Y en este caso se ha referido al respeto de las relaciones dominico-haitianas, sobre todo en lo relativo a la frontera. Exacto. Yo no he sabido que nunca nadie ha querido reclamar de que muevan un poste de estos que dividen la frontera,
pero sí nosotros estamos conscientes de la vulnerabilidad que representa la misma, en el sentido de que muy fácil. Si tú vas, hay un paso libre y de ahí la fortificación en las carreteras de los puntos de chequeo, que si estuviesen efectivamente utilizándose en la frontera no hubiese que chequear nada, porque ya el que cruzó ya está de este lado y viceversa. Exacto. Yo he ido en innumerables ocasiones, ojalá las pudiera contar a Haití, no es que son tantas, pero varias veces, y yo no recuerdo haber tenido una visa, excepto una vez, que fue con alguna oficialidad, pero cuando tú quieres explorar, cruzar a las ciudades cercanas a la frontera, pues tú cruzas con un simple permiso que te concede, sí. Que no sé ahora, porque te soy honesto, hace varios años que no hago este experimento, pero sí ha habido facilidades, entonces de que es vulnerable el tránsito entre ambas naciones, no ocurriendo así en Estados Unidos y México, por ejemplo. Eso es una realidad y quizás a esto quiera referirse la embajadora, porque así como tú puedes cruzar en buena voluntad, pues pudiera ser que estuvieses eludiendo la autoridad, la justicia o en actos que estuviesen reñidos con lo que es la moral, la buena costumbre y las leyes. Mira, Hermógenes, yo pienso que esa intervención de la embajadora norteamericana, a mi humilde entender, trae un poco de tranquilidad al pueblo dominicano, porque mira, nosotros tenemos la experiencia no muy grata, aunque era una persona que conocía ampliamente el pueblo dominicano, del embajador anterior, y prácticamente era una persona que hacía muchas declaraciones, emitía muchos juicios que muchas veces no tenían que ver nada con las relaciones diplomáticas entre dos naciones soberanas como son República Dominicana y los Estados Unidos. Nosotros pensamos que esta señora se está manejando muy bien, está visitando con mucho respeto, primero al presidente de la República, luego al canciller, y ha ido visitando diferentes entidades. Y las declaraciones, como tú bien dices, el tono que la da es muy mesurado, una persona que a nuestro humilde entender le va a hacer mucho bien a las relaciones dominico-americanas. Y el otro aspecto, Hermógenes, que nosotros pensamos es que también ella ha indicado, aparte de la relación de soberanía con Haití, también ha dicho que República Dominicana como país soberano puede hacer relaciones comerciales y diplomáticas con cualquier país. Y ahí que nosotros, Hermógenes, que es importante, y exhortamos al gobierno dominicano a que, si bien es cierto que las decisiones se pueden tomar y somos soberanos para tomarlas, lo menos cierto es que las decisiones, y más cuando son decisiones muy importantes, a nuestro humilde entender, ameritan que sean bien explicadas, que sean bien razonadas, porque si bien es cierto que nosotros tenemos el derecho de entablar relaciones diplomáticas con China, no menos cierto es que debió ser de muy buena caballerosidad explicar bien por qué entablamos relaciones con China continental y por qué descontinuamos nuestras relaciones con Taiwán, cuando muy bien pudimos haber mantenido en cierta medida unas relaciones más formales, pero explicarle bien a Taiwán, mira, estamos en una situación geopolítica, que es importante tomar tal o cual decisión, pero sepan que ustedes siempre pueden contar con nosotros. Así hubiese sido muy caballeroso haberlo hecho. En definitiva, y es un buen principio de gestión empresarial e institucional, que las decisiones que tome un ejecutivo, un gobernante, un estadista, siempre como indicador de transparencia deben ser bien explicadas. Bueno, vamos a un cambio, pero te tengo una reliquia. Yo conservo aquel pasaporte de los años 70, 80. Colorado. Rojo. Donde en la página central tiene un sello, lo conservo. Prohibido viajar. Dice, este pasaporte le permite viajar a cualquier país del mundo, menos aquellos de la órbita socialista, como son Cuba, Rusia y China. China comunista. No menciona Taiwán. Pausamos. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte.
siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pau. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Usted está viendo Balance Financiero. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Alcedo, y el dólar norteamericano se mantiene bordeando el 50 por 1 sin lograr tocarlo oficialmente, porque extraoficialmente, y no sé si esto es extraoficial porque es la banca que lo vende. 49.92. Para grandes montos se hacen operaciones de 50-10, 50-15 por 1. Sin embargo, la tasa oficial que aparece en la página del Banco Central y por la que se rige no solamente la economía, la finanza, sino también la fiscalidad, es la fiscalidad diaria, o las mediciones diarias, es del 49.92 por 1. Cuando sube a 94, baja a 93 y baja a 92, pero vuelve y se mantiene oscilando ahí. Y uno reflexionando dice, ¿cuál será el momentum para que ya el Banco Central rebase la franja del 50 por 1 y sincerice? Porque $1,000 no hacen primavera, lo que hace primavera es $1 millón, $200,000 y nadie lo consigue. Pero recuerde que hay barreras que son mentales y esa es importante. Recuerde el asunto de los precios, no es lo mismo 10 pesos un artículo que 9,95. Muchas veces esa barrera mental, pero mentalmente, esa percepción mental. La percepción, sí. Sí, mire, Mógenes, yo pienso que... por eso yo, desde que tú me dices 969, yo digo 1,000 pesos. Exactamente. Y yo pienso que en finanzas, como tú dices, hay que tratar de tener una idea acabada de la situación. Nosotros pensamos que eso va a ser cuestión de fin de año para más o menos coincida con el nuevo año, el darle la bienvenida a los 50 por 1. Pero mire, Mógenes, yo pienso que algo... se ha caído la premisa o el principio de que en octubre aumenta por las reposiciones navideñas. No, pero lo que te quiero decir, lo están esperando es para el fin de año. Y yo pienso que algo que va a ayudar mucho es precisamente el presupuesto deficitario que vamos a tener el año que viene. Y eso sin lugar a dudas va a presionar la prima. Y como tú bien dices, lo que ocurre es que todavía estamos a 2 meses y medio del fin de año. Y yo pienso que se va a reflejar, a mi humilde entender, a nivel de noviembre. Y mire, Mógenes, yo también pienso que con relación a la finanza en República Dominicana, que es este segmento de finanzas, a mí siempre que tú hablas del dólar, yo hablo también del petróleo. El petróleo está incrementándose, aunque a veces baja. Y ahora le llaman de que paros, sorpresa. Sorpresa, eso también, que yo te quería decirlo. Que una sátira a las visitas sorpresa. Los transportistas, a nuestro humilde entender, están jugando con la estabilidad de precios en el sector transporte, porque ellos sin lugar a duda están exigiendo un ajuste de los precios de los combustibles, pero ya le dieron el tablazo a los pasajeros, ya están cobrando los incrementos en pasaje, y si no lo están haciendo de manera directa, sino muy indirectamente, y según ellos muy inteligentemente están acortando las rutas, que eso prácticamente es un incremento solapado. Es una
práctica antigua. Exactamente, pero y de esa manera dice, no, el pasaje es el mismo, lo único que en vez de 10 cuadras te llevo 7. Y entonces tú luego tienes que Pagar pagar menor cantidad por mayor precio incluso. Exacto. Y mire, Hermógenes, ahí que yo luego quiero aprovechar la oportunidad, porque yo nunca me cansaré de remachar lo que es un principio fundamental de la buena gestión financiera, y es que las entidades, los gobiernos, las instituciones tienen que mantener un control permanente en los costos y en los gastos. Como el ser humano, amigos clientes, después que uno pasa de cierta edad, si usted se descuida un poquito en la cantidad de ingesta de alimentos, después que usted pase cierta edad, si usted cena un poquito más de la cuenta, cuando usted viene a ver, en poco tiempo tiene un exceso de peso. Sí. Así mismo pasa con los costos y los gastos. Cuando una entidad, un gobierno, una institución no presta atención debida al control de costos, lentamente esos costos van incrementándose. Y tenemos, amigos clientes, la realidad de hoy en día. Ninguna institución deja superávit, todas son deficitarias. Todo el mundo, todas las entidades públicas y privadas, año tras año, quieren pedir nuevos presupuestos, mayor presupuesto, y no nos abocamos nunca, lo que es una pena, a tener costos controlados, gastos controlados, y que en lugar de aumentar costos y gastos, lo que hagamos sea aumentar productividad, como lo que tú mencionaste anteriormente, con un mayor uso de la tecnología, con mejores conocimientos de los seres humanos, de los empleados, y cómo no, con inversiones más productivas y más rentables. Correcto, Alcedo, con la palabra rentable, nosotros tenemos que ir a una pausa para entrar en el mundo de los impuestos, agradeciéndote siempre tu participación. Gracias, en todos estos segmentos. Y si te vas de vacaciones, deseándote, porque el año está avanzando. Y dando la bienvenida a Francisco Canavate, que viene con el brazo bien caliente. Sí, Bartolo. Con Bartolo Colón. Sí, bueno, pausamos y regresamos con el mundo de los impuestos, Francisco Canavate. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Bien, aquí estamos ya en el mundo de los impuestos, dando la bienvenida al cumpleañero Francisco Canavate, que la semana pasada, bueno, pues estuvo espléndidamente cumpliendo un año más de vida y nosotros nos alegramos. Bienvenido, Francisco. Hola, amigos televidentes. Hola, Hermógenes. Gracias por la presencia y por la mención. Siempre es grato celebrar la vida. Es muy grato celebrar la vida y sobre todo con esa cofradía que pudiste armar allí, que todavía se mantiene vigente en las mentes de quienes estuvimos presentes. Así es. Sí, bueno, Francisco, tantos temas en estos de impuestos. Ahora se me ocurre que hablemos sobre la cobrabilidad. En las empresas existe lo que se llama cuentas incobrables. Cuando una deuda ya pasa de 120 días, en términos de auditoría, uno debe evaluar la cartera sobre la posibilidad de realización de ese activo. Es un activo, es la segunda partida del activo corriente. Entonces, si una partida sobrepasa o alcanza o sobrepasa los 120 días, pues ya uno
piensa en una reserva como incobrable, y la posibilidad de convertirlo en realidad en el próximo ejercicio, quizás a principio, pero yo no sé en la fiscalidad cómo tú tratarías este tema, porque yo estoy ahora en el sector privado y tú estás ahí queriendo enfocarlo desde el ángulo de la tributación. En cuanto a la parte que comentas, recuérdate que el método de lo percibido no aplica para esa... No aplica. Sino el de lo vengado, claro. Porque no se ha tributado sobre lo percibido, por lo que no se ha cobrado todavía. Correcto. Ese es un punto. Sí. Vamos a la parte fiscal. Cuando hay una deuda tributaria reconocida, comienza con la declaración jurada. El contribuyente, de manera voluntaria, en función de lo que manda la ley, presenta su planilla de impuestos y dentro del periodo de vigencia de los 120 días posteriores al cierre, procede a liquidar su impuesto. Ahí no hay ningún tipo de conflicto. Luego está el proceso de revisión, de fiscalización que hace la administración. Sí. Ahí es donde a veces comienzan las controversias. Cuando la administración entiende que el contribuyente no pagó debidamente lo que tenía que pagar, o cuando le hace una determinación de oficio porque no presentó declaración. O cuando te sacan la lotería. O cuando hay... La lotería es que tú sales dentro de... No, pero normalmente tiene ya un resultado, no es cuando te la sacas así, porque te puede sacar la lotería y ser declarado sin interés fiscal. Estamos partiendo ya de que fuiste seleccionado, fuiste intervenido por uno de los procesos de fiscalización, ya sea interna o externa. Cuando te determinan una diferencia a pagar, tú tienes varias opciones. La primera es estar de acuerdo con la administración, proceder al pago y cerrar el expediente. La segunda es estar de acuerdo parcialmente con la administración y decirle, yo estoy dispuesto a pagar sobre esta parte, pero esta no estoy de acuerdo, y para eso puede ser en un proceso amigable de conversación o puede ser vía un recurso, que es el recurso de reconsideración en primer término. Una vez que agota ese proceso administrativo, si todavía persiste la controversia, ahí surgen varias cosas. En lo que se denomina la sección de cobranza, tienen un derecho de acreencia sobre ti y eso se registra, pero el legislador ha dado también un derecho al contribuyente en el sentido de que cuando eleve recursos se suspende la obligación de pago. Cuando se... Pero no así el transcurrir de los recargos de interés. Sí, los recargos también se detienen durante el periodo de recurso, pero no los intereses. El interés indemnizatorio sigue aplicándose porque se considera que es el uso de un dinero del fisco como una expectativa que tiene de que se convierta. Para desincentivar estrategias. Sí, y además que se supone que será una deuda en firme y tú vas a tener que honrarla en su momento. Sí. Entonces, el otro punto es cuando hay contingencia por insolvencia del contribuyente. Entonces, ahí la ley y la jurisprudencia también le dan unas validaciones a la administración tributaria. Le dice, si el crédito es firme y exigible, usted puede iniciar el cobro compulsivo. O cuando está en riesgo manifiesto. Es decir, si hay una empresa que cuando comienza el proceso de cobro, comienza a insolventarse, ahí hay un gran riesgo. Entonces, la administración tributaria tiene la facultad de proteger el crédito fiscal. Recuérdate que el artículo 28 del Código Tributario establece el derecho de prelación sobre las deudas. Quiere decir que lo primero que hay que honrar es la deuda con el fisco, después de la de manutención y otros muy particulares. Pero en esencia,
La deuda del fisco es la que predomina en cuanto a la obligación de pago. Si la administración determina que hay riesgo por la insolvencia o por cualquier otro motivo, entonces puede accionar los mecanismos de control para evitar que le distraigan los recursos. Ahora, si la empresa es sólida, está tributando constantemente dentro de un marco habitual, los tribunales lo que le han dicho a la administración es, en esos casos, usted tiene que esperar que concluya todo el proceso hasta que el caso adquiere el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, porque lo que hay no es una deuda, sino una expectativa de deuda. Entonces es un tema un poquito complejo, porque a veces no se distingue muy bien la raya divisoria entre un deudor riesgoso y un deudor solvente. Entonces, dentro de ese contexto, normalmente lo que se llega es a periodo de realización de acuerdos con la administración tributaria, y hay dos formas de hacer los acuerdos. Uno, desistiendo de las litis, de la controversia de los recursos, y otro con derecho a continuar los recursos. Normalmente la administración tributaria no se arriesga a hacer un acuerdo dando facilidades y que además se mantenga la controversia abierta, entonces le pone como una condición el desistimiento. Sí. Desistir significa que el pleito termina y que de mutuo acuerdo se han puesto para cerrar el caso con el pago acordado entre las partes. Cuando sale de la administración un caso del litigioso, ya la administración deja de ser la administración como tal y se convierte en una parte litigante. Entonces son dos partes iguales porque salen de la jurisdicción administrativa y entran a una jurisdicción de otra magnitud, que es la judicial. Y esa jurisdicción judicial comienza por el Tribunal Superior Administrativo, continúa por la Suprema Corte de Justicia con el recurso de casación y puede eventualmente terminar en el Tribunal Constitucional si se vulneran derechos. Quiere decir que todo este proceso tiene matices que deben ser siempre observados. El otro tema que a veces se complica es el periodo que se persigue el cobro. Muchas veces el Estamos hablando ahí de la vigencia de la deuda. Muchas veces el contribuyente dice, eso es un ejercicio prescrito, y en ocasiones tienes razón, pero la prescripción debe ser invocada por el contribuyente. O por una de las partes. O por una de las partes, pero en el caso de la administración, la prescripción no le impide cobrar. Lo que le impide es accionar el cobro. Sí, porque ya ha sido notificada la deuda. No, asumiendo que una deuda está prescrita. La administración no tiene calidad para accionar en el cobro, pero puede cobrar. En el sentido de si el contribuyente, después que pasan los años, tiene una mejor condición económica y sabe que eso fue una deuda que tuvo y decide ir a saldar esa obligación, la administración no puede negarse a recibir el cobro, pero no puede perseguirlo si está ya en estado de prescripción, porque la prescripción legalmente es una forma de extinción de la deuda, que se extingue por el pago y por otros mecanismos. Entonces, cuando se llega al elemento judicial, la administración entra como una de las partes a defender su punto de vista y el contribuyente también a defender su punto de vista. Durante todo ese periodo, si se trata de contribuyentes establecidos, operando, solventes, no debe darse el caso del inicio de un cobro compulsivo, sino que hay que esperar hasta que el caso adquiere el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Pero la administración sí tiene facultad para resguardar ese crédito que en principio tiene, y eso le da la autoridad
para inscribir hipotecas y para establecer otro tipo de controles de carácter preventivo para mantener la certeza de que en caso de que gane en la jurisdicción correspondiente al final del periodo, podrá adquirir, recuperar el derecho de esos recursos que en principio ha considerado como una deuda. El legislador también tiene otro mecanismo de garantía, que es acreditando mediante el duplo de la deuda con una póliza de seguro o un depósito, acreditando esa certeza de que no se va a escapar el cobro. Como se observa, hay una relación de socios entre el fisco y los contribuyentes, donde si un socio dice que el otro le debe, tiene que demostrar que ciertamente le debe o esperar que un árbitro aclare la situación. El llamado que hacemos desde Balance Financiero es que cuando usted tiene una deuda no espere llegar a litis. Trate de solventarla oportunamente, porque cuando usted paga bien no tiene que pagar 2 veces. Cuando paga oportunamente no tiene que pagar sanciones. Sí, el problema viene, Francisco, cuando el contribuyente considera que no se le está aplicando una ley con justeza, o sea, que no está habiendo equidad. Y uno que deambula por esos mundos a diario, pues tiene caso de, bueno, a mí lo que me pasó fue que los comprobantes fiscales estaban impresos, estaban de imprenta de esto de cera, y con el tiempo se borraron y me están poniendo una multa porque la información se borró, pero no fue que yo la borré, fue que el tiempo la erosionó, y a partir de ahí comienzan un recurso y dicen yo no debo pagar porque mis documentos están ahí, lo que pasa es que no son legibles por la calidad de la impresión. Bueno, ese es un caso puntual. De todas maneras, Bueno, los registros digitales también son válidos, y normalmente el registro digital queda grabado. Entonces, pueden haber diferentes modalidades, pero tú has traído el tema de la interpretación de la ley. Cuando se interpreta un texto legal en materia tributaria, hay que atender a la realidad económica del hecho imponible por sobre todas las cosas, porque el criterio de razonabilidad, el criterio de legalidad, el criterio de proporcionalidad, de certidumbre, rigen en la legislación. Incluso los principios de la tributación fueron elevados a rango constitucional en la República Dominicana conforme al artículo 243. Y en el Estado de Derecho que vivimos, ciertamente se mantiene un cierto nivel de seguridad, pero a veces se cometen excesos. Un tema muy apasionante, también poco manoseado, como muchos que hemos tratado acá, y que nosotros debemos madurar nuevas ideas para ver cómo desde este podium se sigue aportando tanto a la fiscalidad como a la economía dominicana. Agradeciéndote, Francisco, estas exposiciones. Bueno, gracias a ti y gracias a los amigos televidentes por su fidelidad. La próxima semana un nuevo balance financiero. Nos vemos.